Buenos días para todos. En esta ocasión les queremos presentar el trabajo denominado Morfometría y caracterización físico-química de la carne de conejo alimentado con ensilaje, a través de Rigoberto Villar Ramírez y Jaime Hurtado Villas de la Universidad del Quindío. Cuando hablamos de conejos, pues tenemos que comenzar a decir que los conejos pertenecen al orden de Lagomorpha y básicamente pues se califican como un animal herbívoro, no rumiante, con un estómago sencillo de acuerdo a lo escrito por Johnson 2015 y Caravaggi 2018. Estos animales presentan una característica bastante interesante que tiene que ver con un estómago muy sencillo y el ciego, el cual ocupa el 40% de la cavidad abdominal, de acuerdo con lo escrito por Johnson en el 2025 y Fontanesi en el 2016. Es un animal doméstico que prácticamente se ha convertido en la fuente de proteína natural y a la mano de muchas unidades campesinas a través de su explotación, que es de fácil manutención y donde se puede utilizar forrajes como la mayoría de pastos o algunas gramíneas o leguminosas que permiten tener el sostenimiento de estos animales sin ir a incrementar los costos de producción a través de alimentación que tiene que ver con los componentes comerciales. Es por ello que una de las grandes, por decirlo de alguna manera, lo que optimiza el proceso de la reproductividad tiene que ver con la optimización del destete, de acuerdo con García y Hernández de 2017. Generalmente, ese peso de la cama y la conversión alimenticia son los indicadores claves de una eficacia. Es decir, la ganancia de peso, dependiendo de lo que comen, permite tener que los animales ganen buen peso y eso demuestra la eficiencia de las explotaciones. De acuerdo con Fernández, en 2016 se cree que la edad óptima de sacrificio está entre los 75 días o cuando tengan un peso promedio de 1,8 a 2,2 kilogramos. Los objetivos. Los objetivos que se persiguen en esta investigación fueron identificar las características morfométricas de los conejos alimentados con dos tipos de ensilajes, realizar pruebas físico-químicas a la canal de la carne de conejo. Bien, con respecto a la metodología, este proceso se realizó en la granja experimental Bengala, de propiedad de la Universidad del Quindío, de donde provenían los conejos. Allí se utilizaron 10 conejos de la raza California y 5 octavos de Nueva Zelanda, de color blanco, de ambos sexos, es decir, machos y hembras, los cuales tenían una edad de 4 meses, estaban en la etapa de ceba prepuberal. Allí se hace sacrificio y todo el procesamiento para las medidas de pesos y desplazamiento como tal o despostaje de los animales se llevó a cabo en la planta piloto de cárnicos de la Facultad de Ciencias Agroindustriales de la Universidad del Quindío. ¿Cómo se hizo el proceso de sacrificio y de análisis? Pues básicamente los animales fueron alimentados con un balanceado comercial y con ensilaje. Este ensilaje pues se preparó con los diferentes especies forrajeras que habitan en la granja y con esto pues se hizo el ensilaje. Y el balanceo comercial, pues el que generalmente se conoce para la alimentación de este tipo de animales. Se tomó el peso en vivo, se sometieron los animales a 24 horas de ayuno. El sacrificio se sigue siguiendo protocolos de bioseguridad y bienestar animal, es decir, evitando el sufrimiento innecesario de los animales y con todos los procesos que puedan permitir una buena finalización del proceso de sacrificio. Allí se hace la medición de la canal, esto para calcular el rendimiento de la misma. Y en la tabla que pueden observar se ven las diferentes mediciones que se realizaron
medidas directas dentro de cada uno de los cuerpos de estos animales. Por ejemplo, el peso de la canal fría se realizó después de descongelar las carnes, las cuales fueron sometidas a enfriamiento para poder llevarlas a la universidad y después hacer las tareas respectivas. El ancho del lomo, la cual se mide a nivel de la última vértebra lumbar, la longitud de la canal, que se mide a través de la última costilla, y el perímetro de la pierna, la cual se mide a nivel del hueso del pubis. ¿Qué se encontró? Pues bien, el peso promedio 120 días y de sacrificio nos muestran que el balanceado, por ejemplo, nos muestra que los animales tenían alrededor de unos 2.000 a 2.100 kilogramos. Y el peso de sacrificio, pues básicamente baja más o menos a unos 1.600, 1.700 gramos. Con respecto a los animales alimentados con ensilaje, pues básicamente el promedio es igual, aunque en el peso en vivo a los 120 días estaba alrededor de los 1.800, 1.900, pero hay una gran proporción de baja cuando son sacrificados, llegando a tener menos de los 1.500, pero digamos que desde el punto de vista estadístico no hay una diferencia significativa con respecto a estos pesos. En cuanto a la longitud de la canal y el perímetro de la pierna, en ambos tipos de alimentos, pues vemos que la longitud de la canal en los alimentados con silaje va llegando a los 5 centímetros, mientras que el perímetro de la pierna en los alimentados con ensilado llega alrededor de los 6 centímetros. En la alimentación comercial, pues gana mayor longitud la canal, llegando a unos 6 o casi 7 centímetros, y en la parte del perímetro de la pierna, pues se mantiene casi estable con lo del ensilaje. Al igual que el anterior, pues no hay unas diferencias bastante significativas, lo que tiene que ver con estas medidas en los diferentes tipos de alimentación. Por su parte, cuando analizamos el ancho del lomo, aquí sí podemos ver que los alimentados con ensilaje tienen un ancho de más o menos 3 centímetros, mientras que los alimentados con el alimento comercial pueden llegar a tener unos 8 centímetros. Sí puede haber una diferencia significativa, puede ser por el proceso de que este alimento balanceado sí reúne todas las condiciones nutricionales que requieren este tipo de animales, mientras que en el ensilaje sí puede haber una gran diferencia. Es de aclarar que aquí no se hizo un análisis bromatológico con el fin de verificar los contenidos nutricionales del ensilaje laboral. Con respecto a la grasa dorsal, los porcentajes, pues como la gráfica lo ve, puede haber una diferencia no tan marcada en los conejos alimentados con el alimento comercial, a diferencia del ensilaje. Aquí podemos ver que la grasa dorsal puede llegar a un 3,5, mientras que la grasa interna en los alimentados con ensilaje puede llegar a un 5%. Y esta se incrementa con la parte comercial, llegando casi a un 8% y a un 5,5 de grasa interna en los alimentados comercialmente, lo cual muestra que los animales alimentados con ensilaje pueden tener una carne más magra que diferentes a aquellos que son alimentados con una alimentación comercial. En cuanto a la proteína, aquí vemos la proteína en la paleta. En el ensilaje encontramos que la proteína aumenta a un 8% el porcentaje, mientras que en la alimentación comercial lo que se encontró era de un 3%, lo cual implica que los ensilajes le están aportando mayor proteína o el proceso de asimilación es mayor cuando estos animales son alimentados con ensilaje que no con el alimento comercial. En cuanto a la humedad y al pH, encontramos que, por ejemplo, la humedad es del 4% en el ensilaje, mientras que en los animales alimentados con la parte comercial llegan a un 5,9. Con relación al pH, pues la relación es menor en los conejos alimentados con alimento comercial, mientras que la carne de los alimentados con ensilaje llega a un 6.
Esto básicamente puede deberse a ese proceso de sacrificio que tiene que ver con todo aquello que envuelve los procesos de sacrificio de la carne. Como conclusiones tenemos que no se observaron diferencias significativas en las características de la canal de los conejos alimentados en los dos tipos de alimentación, lo que sugiere que ambos tratamientos son iguales, o es decir, son efectivos en términos de rendimiento de la canal. Los resultados de las pruebas de alometría indican que las medidas corporales de los conejos, como la longitud de la canal y el perímetro de la pierna, no presentaron variaciones significativas en los tratamientos de alimentación. Las mismas pruebas físico-químicas realizadas a la carne de conejo alimentados con diferentes tipos de alimentación no relevaron diferencias estadísticas significativas, lo que indica que los enzimas utilizados no afectan de manera notable las propiedades físico-químicas de la carne. Muchas gracias.